Hola, bendiciones. Te saluda el profe Luis Chamorro. Bienvenido a la lectura de la palabra de Dios a través de este programa. Espero que hayas tenido un día feliz, un día agradable. No importa si estabas en el trabajo o con tu familia. Espero que las bendiciones de Dios siempre estén allí en tu casa. Primero que todo vamos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que sea nuestro Dios que nos enseñe a través de su santa y divina palabra. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Solo tú eres bueno y misericordioso. Solo tú eres maravilloso. Señor, en esta noche te pedimos que nos acompañes. Enséñanos a través de tu palabra, que al leerla podamos aprender de ella, de tus principios, podamos practicarla, podamos, Dios mío, Señor, comprender que tú eres la esperanza para nosotros. A ti siempre damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, oh Dios, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a empezar la lectura de otro libro. En este caso, otra carta del apóstol Pablo, y es Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Por lo tanto, le pido allí que busque en su Biblia, si la tiene en el computador o en la tablet, o la tiene física, o la tienes en cualquier medio magnético o medio físico. Lo importante es que leamos la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, en 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer hoy el capítulo 1. Dice así el primer verso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes.
tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muy bien, entonces aquí empezamos a leer, y de esa forma hemos terminado de leer en 2 de Timoteo, capítulo 1. Todos sabemos que Timoteo es un joven misionero que se adhiere a los viajes misioneros del apóstol Pablo. En este caso, en el segundo viaje misionero, este joven se une a los viajes misioneros que hace el apóstol Pablo. Todo eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Ahora, en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo comienza en el verso 1 a, de alguna manera, certificar que él es el dueño de la carta, el que escribe la carta. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Entonces, el dueño de la carta es Pablo y le escribe, en este caso, a Timoteo. Esta carta a Timoteo es, como su nombre lo dice, la segunda, porque él ha escrito la primera, por eso ahí encontramos 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, ¿sí? Ambos libros y ambas cartas están juntas, ¿sí? Sin embargo, la primera se escribe desde un lugar llamado Filipos, y esta segunda se escribe cuando Pablo estaba en la cárcel. Se dice que aproximadamente de 3 a 4 años después va la segunda carta. Ahora, ¿por qué escribe la carta el apóstol Pablo? Se dice que como ya estaba en la cárcel y el apóstol Pablo había ido muchas veces a la cárcel, ahora ya está prácticamente a ser sacrificado, ¿sí? a ser dado de muerte, por este caso, el emperador Nerón, ¿sí? Nerón. Eso dice la historia, contada por Eusebio. Entonces, el apóstol Pablo había ido muchas veces a la cárcel, y todo lo hemos leído en estos días que hemos estado leyendo las cartas del apóstol Pablo, y ya hoy completamos el libro número 10 que empezamos a leer, en este caso 2 de Timoteo, que tiene 4 capítulos, ¿sí? Sabemos que los que leemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe 13 libros, ¿sí? 13 libros, y nosotros en toda esta cuarentena, ya hoy iniciamos el libro número 10, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo ya sabía, este es el último, se dice que este es el último libro, la última carta que escribe el apóstol Pablo, de las 13, ¿sí? De las 13. Solo que nosotros no la hemos leído en orden, ¿sí? Por lo que la hemos venido leyendo así, pero no la hemos leído en orden. Además, es muy difícil encontrar el orden de cada una de ellas. Pero se dice que cuando uno lee 2 de Timoteo, va a encontrar que es el último libro o la última carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y esta carta ya lleva un sentido de pasar lo ministerial, ¿sí? Porque a través de la palabra de Dios, los grandes líderes, los grandes siervos de Dios, ¿sí? Siempre que están a punto de morir, transmiten su manto apostólico, su manto profético a una persona. Entonces, esta carta tiene el fin de mandar a buscar a Timoteo, que se dice que estaba en Éfeso, porque él lo había dejado en Éfeso, tal como leíamos cuando estábamos leyendo 1 de Timoteo. Sabemos que en 1 de Timoteo el apóstol Pablo
le dice a Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿sí? Y allí comenzara a instruir, y por eso le escribe la primera carta. Ahora, 3 años después, de 3 a 4 años después, escribe segunda de Timoteo cuando ya está en Roma. La primera carta de primera de Timoteo es escrita en un lugar, se dice que en Filipos, ¿sí? Macedonia. En Filipos estaba cuando escribió primera de Timoteo. Y acá, en segunda de Timoteo, ya está en Roma, ¿sí? Aquí ya se dice que es la última carta y está en la cárcel para ser dado de muerte. Se dice que dice la historia a través de Eusebio, que es el escritor, que no habla la Biblia, pero es un escritor muy reconocido. Los grandes teólogos, los grandes filósofos siempre tienen que acudir a los escritos o a lo que escribió Eusebio. Entonces, para ir acorde a lo que es la historia con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahora estamos leyendo segunda de Timoteo capítulo 1 y en el verso 1-3 dice así la palabra de Dios. Dice que doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Entonces el apóstol Pablo se acordaba de Timoteo. ¿En dónde? En las oraciones. Aquí entonces comenzamos nosotros a aprender para nosotros en la vida diaria. Nosotros tenemos que acordarnos de ciertas personas en las oraciones, ¿sí? Es importante que usted en su casa se acuerde de orar, ¿sí? Por ese familiar, por ese amigo que hace parte íntima de la vida suya, tal como lo está haciendo Pablo aquí en este caso para Timoteo. Ahora, en el verso 1:4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, el apóstol Pablo deseaba ver a Timoteo. Y más adelante, en los próximos capítulos, lo manda a buscar. Y le dice, es urgente que venga y me traigas el capote, me traigas todo el vestuario para pasar el invierno. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo 3 y sobre todo en el capítulo 4. Ahora, dice allí, en el capítulo 1, verso 5, dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, aquí habitaba la fe, ¿sí? Dice que la fe primero había estado en la abuela, ¿sí? Loida, luego en su madre Eunice y luego en él. Esto de alguna manera nos da una idea de la línea generacional de donde venía Timoteo. Timoteo entonces, su madre había tenido fe que se llamaba Eunice y su abuela que también tenía una fe no fingida, ¿sí? No había fingimiento, no había engaño, ¿sí? No había de alguna manera mentira en la fe que habitaba en esta familia, ¿sí? Además porque Timoteo, el nombre de Timoteo es gracia de Dios, sobre todo porque termina en teo. Y ese teo es el estudio de Dios, la teología es el estudio de Dios. Entonces, esta familia, ¿sí? Su generación tenía fe genuina, algo para aprender nosotros hoy, ¿verdad? Esa fe que tienes tú debe ser transmitida a tus hijas, ¿sí? Debe ser una fe de familia, como lo estamos viendo aquí. Estuvo en la abuela, estuvo en la madre y ahora está en el hijo, tal como lo está escribiendo el apóstol Pablo en el verso 5. Ahora, en el verso 6, él le da un consejo. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por mi imposición de mis manos. Entonces, Pablo había ministrado la vida de Timoteo cuando estuvo con él, porque el apóstol Pablo vivió mucho tiempo al lado de Timoteo, o Timoteo vivió al lado de Pablo mucho tiempo, y tanto así que en algunas cartas que hemos leído,
cuando él escribía la carta, allí estaba Timoteo. Pero en este caso no está ahí porque Pablo está en la cárcel y Timoteo está, se dice que en Éfeso, que era el lugar donde lo había dejado para ser pastor. Ahora, le dice allí, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, ese avivamiento de Dios en la vida de un siervo tiene que ser provocado, tiene que ser inspirado, tiene que mover el fuego de Dios. Y era lo que quería el apóstol Pablo que Timoteo estuviera haciendo. Ahora, dice allí en el verso 13, ¿sí? En el verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Ese es otro consejo. Retén, ¿sí? Retén, ¿sí? La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, esa sana vocabulario que él había escuchado físicamente, él está pidiendo reténlo, tenlo para contigo, tenlo allí cerca de ti, ¿sí? Para que no lo pierda, para que lo mantengas. Uno, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora retén, ¿sí? La doctrina, el vocabulario, las palabras que has aprendido de mí, reténla. Ese es el buen consejo que este hombre llamado Pablo le está pidiendo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Consejo que podemos tomar nosotros para nuestra familia si hemos dado buenos consejos. Ahora dice allí, en el verso 9 comienza a hablarnos comienza él a hablarle de quién es Jesucristo, ¿sí? Y que hoy sirve para nosotros. Ahí en el verso 9 le dice, ¿quién nos salvó? ¿Sí? Sobre todo desde el verso 8 leamos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por medio del Evangelio, según el poder de Dios. Ahora, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que nos da Cristo Jesús es la gracia, ¿sí? La gracia. Y entonces la gracia es la que nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. La gracia. Y la gracia llega por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, dice allí en el verso 10, ¿sí? Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Otra cosa que hace Jesucristo, y es que quita la muerte, ¿sí? Quita la muerte. Dice, nuestro Salvador, el cual nos salvó, ¿sí? Nos salvó y sacó a la luz la vida. Entonces, Cristo, ¿sí? Nos da la gracia, nos salva conforme a su propósito, quita la muerte, sacó a la luz la vida. ¿Quién? Jesucristo. Y eso lo está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy es bueno para nosotros saber esto. ¿Qué es Jesucristo? Que nos da la gracia. ¿Qué es Jesucristo? Nos salva. ¿Qué es Jesucristo? Nos llama conforme a su propósito. ¿Qué es Jesucristo? Quitó la muerte, ¿sí? ¿Qué es Jesucristo? Sacó a la luz. Y ahí dice en el verso 10, y la inmortalidad por el Evangelio. Desde que Cristo vino a la tierra hace 2000 años se predica el Evangelio, se anuncia el Evangelio y la palabra de Dios dice, y todo aquel que creyere a este Evangelio será salvo. Es cuestión entonces de creer. Todos estos años, 2000 años desde que Cristo viene, 2020 años, ¿sí? Desde que Cristo vino a la tierra, se ha anunciado el Evangelio. Y hoy
nosotros tenemos este evangelio, el evangelio de la gracia, y por eso hemos creído en este evangelio. Y todo esto viene por medio de Jesucristo. Ahora, en el verso 15 dice, ya sabes esto. Bueno, en el verso 15 ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Eran unas personas que anteriormente habían acompañado al apóstol Pablo, pero lo habían abandonado. Dice que solamente estaba allí acompañándolo uno solo, y era Lucas, el médico, porque Lucas, el médico, es el que acompaña 100% al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué podemos nosotros entonces aprender de este capítulo 1 que nos pueda servir para nosotros hoy? Leamos entonces el verso 8. Dice así en el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio del evangelio según el poder de Dios. Entonces el evangelio, ¿sí?, las buenas nuevas, ¿sí?, que es el evangelio, es por medio del poder de Dios. Ahora, en el verso 10 dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿sí?, es el que trae la salvación, ¿sí?, la salvación por medio de todo lo que Él hizo y hace por nosotros. Y en el verso 14 dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, en nosotros mora el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuándo mora el Espíritu Santo en la vida tuya? Cuando tú recibes a Cristo como único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo a tu vida y ahí comienza a morar el Espíritu Santo, tal como lo dice Juan allá en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3. Entonces, ahora, todo esto que nos enseña, bueno, nos enseña que Dios es el que da el poder para que el evangelio sea extendido, que Jesucristo es el que aparece para llevarnos a Dios, tal como lo hemos leído en esta carta, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso lo podemos aprender de aquí, de 2 de Timoteo, capítulo 1. Ahora, ¿qué más podemos aprender para nosotros hoy? Pues vamos a leer entonces en el verso 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿sí?, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso quiere decir que hoy, ¿verdad?, nosotros vamos transmitiendo este evangelio a nuestras generaciones. Y de eso se trata, que podamos transmitir el evangelio a las generaciones que siguen, ¿sí?, nuestro andar, ¿sí?, que vienen detrás de nosotros allí. Entonces es un compromiso, si eres madre, transmitir el evangelio a las generaciones que te acompañan, instruirle, enseñarle. Hay un verso en la palabra de Dios, dice: instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartare de él. Entonces nosotros tenemos que instruir, ¿sí?, a nuestras generaciones en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso es importante de tenerlo pendiente, ¿sí?, tenerlo pendiente. Entonces, para concluir, ¿sí?, para concluir hoy, estamos leyendo 2 de Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo escribe 2 de Timoteo, o escribe a Timoteo cuando está en una cárcel. Se dice que esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Se dice que aproximadamente en el año 67, ¿sí?, en el año 67, estamos en el 2020, ¿sí?,
si sacáramos la cuenta, todavía faltará 40 años, 47 años para tener 2000 años este libro, ¿sí? Que es inspiración de nuestro Dios. El apóstol Pablo quiere que Timoteo lo visite, y este es el propósito de escribir este libro. Uno, para dar unos consejos más, ¿sí? Unos consejos más a permanecer fiel en el ministerio, que practique la fidelidad en el ministerio, porque esto de evangelizar y de predicar muchas veces se pasa por el desánimo, ¿sí? Se pasa por el desaliento. Los siervos de Dios, las siervas de Dios que predican el mensaje de salvación pasan por momentos de desánimo. Y en ese momento de desánimo puede el enemigo ganar ventaja, ¿sí? Puede el enemigo ganar ventaja. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería evitar en la vida de Timoteo. Por lo tanto, le escribe una carta dándole más consejos, dándole más instrucciones. Pero más adelante en el capítulo 4 vamos a mirar que él le pide que regrese a verlo, ¿sí? Que regrese a verlo para entregarle el capote ministerial, para entregarle ya la función ministerial, porque él estaba seguro que iba ya a morir. Esa es una carta muy hermosa, muy sentimental, ¿sí? Muy instructiva para la vida familiar, para la vida pastoral. Espero que en estos días usted pueda acompañarme a leer Segunda de Timoteo, que lo empezamos hoy. Entonces vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga de una manera especial. Padre y buen Dios que estás en el cielo, damos a ti toda la gloria y damos a ti toda la honra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Dios mío, pedimos por Colombia. Pedimos, oh Dios, que este evangelio cada día, Señor, podamos tener fe y amor. Señor, practicar estos principios en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que este evangelio se haga sentir en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los que ven este Dios mío video y pueden leer la palabra de Dios a través, Señor, Dios mío, de la lectura de tu palabra en este libro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero mañana. Dios te bendiga. Que la pases rico y que seas un día, una noche de bendición. La noche que nos viene. Dios te bendiga.